Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Tras haber sido aprobado en el Congreso Nacional el decreto por el cual serán derogadas las zonas de empleo y desarrollo económico conocidas como SEDE, este día la presidenta de la República, Xiomara Castro, lo sancionó para que se ejecute dicha derogación y la ley orgánica que regía su funcionamiento. Y que la defensa de nuestra soberanía debe de estar en el sentimiento de todos los hondureños y hondureñas. Según la ONG Brigadas Internacionales de la Paz, PBI por sus siglas en inglés, actualmente existen 3 SEDE en el país. Estas son Ciudad Morazán en Choloma, Orquídea en Colón y Próspera en Islas de la Bahía, e iniciaron bajo la ilegalidad el 23 de enero de 2013, afirma el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Deben de tener claro que estas empresas fueron creadas por una nulidad de origen constitucional y carecen de validez jurídica. Esto significa que la SEDE han estado trabajando al margen de la Constitución y las leyes desde su origen. Aunque no se tiene muy claro lo que seguirá con estos lugares partiendo de la derogación, y lo único que se espera es que no se vuelvan a instalar en el país, porque según el empresario Eliseo Castro, estas no son necesarias para atraer la inversión. Y que para poder motivar al empresariado nacional y a los inversionistas de otros países en cuanto a que inviertan en Honduras, no se requiere de comprometer la soberanía del país. Requerimos de combatir la corrupción, la inseguridad ciudadana y darle a Honduras seguridad jurídica. Esta promesa de campaña cumplida antes de los 100 días de gobierno vendrá a proteger muchas zonas de reserva ecológica que estaban en peligro, dijo la mandataria Castro, por lo que ordenó la presencia militar en todas estas zonas para resguardar el territorio nacional. Que se desplazarán 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas del Comando C9 para proteger estas áreas de reserva. Algunas zonas del país, como gracias a Dios, se han visto afectadas por deforestación y construcción de carreteras, catalogadas por su vínculo directo con el narcotráfico. Ante esto, el secretario de Medio Ambiente, Luqui Medina, detalló que estas carreteras no se destruirán y serán usadas para otros beneficios de la población. En primera instancia, para construcción de escuelas, centros de salud, para llevar programas de tecnología ganadera y para establecer el programa de reforestación y recuperar las cuencas hidrográficas. Diversas organizaciones de sociedad civil y la misma iglesia han estado denunciando constantemente este ultraje que provocan estas zonas. Entre ellas, la Iglesia Católica, afirmó Fernando García, comisionado presidente contra las SEDES. Pero la conferencia episcopal y las conferencias regionales como la de Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho se han pronunciado directa y abierta y frontalmente en contra de la zona de empleo y desarrollo económico. Por eso agradecemos a la diócesis y a Cáritas y a tantas otras organizaciones. Mismo criterio maneja Fray Trinidad de Espinal, párroco de la Inmaculada Concepción, ya que considera que esta derogación vendrá a favorecer el cuidado de la casa común. Es un paso grandísimo a la conservación y prevención y protección de la casa común. En realidad, todas las organizaciones ambientalistas de Honduras habían presionado durante muchos años, y esa era una promesa de campaña que había hecho el actual presidente. A criterio de Linda Cherán, animadora de Laudato Si, esta determinación también servirá para apelar la deuda que como sociedad tenemos con la ecología. Esto viene a poner un poco de balance a nuestra deuda ecológica. No podemos continuar condenando a las futuras generaciones. Se vuelve más necesario crear un sistema normativo que ponga límites y proteja los ecosistemas y la tierra. Es importante señalar que se necesitará una confirmación por parte del Congreso Nacional en la siguiente legislatura para cumplir el sueño de que Honduras sea un territorio libre de SEDES. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Dulón les informó Eddie Romero.
El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras realizó este día un conversatorio con diferentes organizaciones de sociedad civil, la presencia de diputados de la Comisión Legislativa sobre Migración, para ahondar en el anteproyecto de ley que beneficiará a miles de familias que han tenido que realizar un desplazamiento forzado. Así lo da a conocer Karen Valladares, directora ejecutiva del FONAMI. Se busca tener un fondo, ¿verdad? Un fondo que sea prioritario para las personas que actualmente están siendo víctimas del desplazamiento. De igual manera, opina Litza Salazar, encargada de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, quien espera que la presencia de la Comisión Legislativa priorice las acciones a favor de los migrantes. El trabajo que ellos pueden hacer desde, obviamente, el Poder Legislativo es esencial en materia de la contribución que pueden hacer a la gobernanza migratoria. Ante estas propuestas, los diputados Ligia Ramos y Bartolo Fuentes explicaron que buscan conocer las necesidades que tienen los migrantes y que ya están trabajando en los anteproyectos de ley para presentarlos al Pleno. La ley de prevención de desplazamiento forzado estamos trabajando y estamos trabajando también en un programa de atención inmediata a los desplazados. Entonces estamos trabajando en ese momento en la comisión en dos situaciones, que eso ya está en agenda, vamos a sacar y llevarlo al Pleno, ¿verdad? Lo que se está conociendo es una ley, ¿verdad?, para regular pues la situación de las familias desplazadas forzadamente en el país, que se calcula que andan en unas 240,000 personas. Estos anteproyectos fueron presentados en la administración anterior en 2019 y al parecer habían quedado engavetados, pero esperan que en este nuevo gobierno darán una respuesta oportuna. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Eddie Romero. De acuerdo a lo detallado por las autoridades en materia de educación, en los próximos días estaría siendo eliminada la Ley Fundamental de Educación, ya que esta es lesiva para el docente hondureño, siendo parte de la refundación del sistema educativo de la región hondureña. Así lo dado a conocer por el titular, el secretario Daniel Esponda. La Junta Nacional de Dirección Docente ya ha propuesto la derogación de algunos reglamentos de la Ley Fundamental de Educación que contravienen el Estatuto del Docente, lo que ha sido avalado y respaldado por la dirigencia magisterial, quienes arguyen que es una muestra de la refundación y transformación del sistema público. Así lo señalado y dado a conocer por los diferentes colegios magisteriales. Con la derogación de los reglamentos de la Ley Fundamental y aprobación las nuevas reformas al Estatuto del Docente hondureño, yo creo que es una muestra que está dando el gobierno de la República para que el docente, el magisterio, se sienta confiado que los cambios vienen. El sistema educativo ha empezado a funcionar realmente como nosotros queremos, vamos a paso seguro, pero lo más importante de esto, pueblo hondureño, es que la prioridad para nosotros como dirigencia, como Secretaría de Educación, son los niños, las niñas. Llegó el momento ahora que los viceministros y el ministro, tomados de la mano con la dirigencia magisterial, como excompañeros, ya no sigan poniendo excusas y no que trabajemos de frente, así como estamos trabajando ahorita. Ya faltan 7 días para cumplir los 100 días, que es el mecanismo, el estándar que dice los expertos que hay que darle a un gobierno que así como es la víspera, así será la fiesta. La refundación del sistema público estaría comenzando con el retorno a las aulas de clase, según las autoridades, luego con la eliminación de la Ley Fundamental de Educación, para luego reformar el Estatuto del Docente, así como el Currículo Nacional Básico. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Ya han transcurrido 8 días desde que decenas de personas regresaron a la capital, luego de salir a disfrutar a los diferentes lugares turísticos aprovechando el asueto de Semana Santa. Y con este retorno ha sido inevitable el aumento de pacientes en los centros de triaje, buscando asistencia médica con síntomas de COVID-19. Así lo confirma Daniel Morales, coordinador de la Unidad de Estabilización ubicada en el Centro Cívico Gubernamental. Solo fue este fin de semana que ya la afluencia de pacientes comenzó a subir un poco, pero a un porcentaje bastante bajo, pero sí algo significativo debido a que no habíamos visto esas cifras ya en semanas anteriores. Subieron prácticamente un 5%, por así decirlo, un 5 o 10%.
Asimismo, en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax, donde en semanas anteriores llegó a registrar 0 pacientes en la unidad de COVID, el día de hoy su ocupación hospitalaria es del 40%, manifestó la portavoz Nia Carvajal. Gracias a Dios seguimos en 0 personas fallecidas. Este estadístico lo tenemos en registro aproximadamente 1 mes 8 días y también tenemos lo que son 0 altas médicas. Sin embargo, tenemos 2 pacientes hospitalizados durante este fin de semana con un 40% de ocupación hospitalaria. Por su parte, Ruca Alvarado, coordinadora de uno de los puntos de vacunación anti-COVID, considera que la única forma de seguir haciéndole frente al virus es siendo responsable con las vacunas y nos recuerda las dosis que se están aplicando. Estamos aplicando primeras, segundas y también su primer refuerzo o la tercera dosis que ustedes le llaman. Y a partir del día de hoy ya iniciamos con nuestro segundo refuerzo o la cuarta dosis, como ustedes están diciendo. Sin embargo, solamente se está aplicando a personal de salud y a las personas mayores de 60 años en adelante. Otra de las observaciones que hacen los coordinadores de los centros de estabilización es que sigue llegando población que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos. Más de 500 hondureños a diario están siendo retornados al país, denuncian organizaciones de sociedad civil que trabajan en pro de los migrantes. Así lo detalla la abogada Sally Valladares, analista en este tipo de temáticas. Estamos hablando de 600 hondureños al día que están intentando salir de esa frontera de Estados Unidos, están intentando ingresar a la frontera de Estados Unidos, por lo tanto no podemos menospreciar todo lo que está pasando alrededor de la situación de migración. Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras Conmigo, en 2018 fueron retornadas 75.279 personas, cifra que aumentó considerablemente en 2019 al ascender a 109.185 migrantes. Con la llegada de la pandemia, estas estadísticas descendieron por las limitaciones sanitarias, al reportar 36.588 en 2020 y 52.968 en 2021. Para este 2022 el número es alarmante porque a la fecha, en este primer trimestre, más de 27.000 personas han sido retornadas. Es por ello que Nicele Dondé, coordinadora nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, revela que de 2 a 3 vuelos están llegando diariamente, más los que vienen vía terrestre. Cierto es de que los migrantes siguen saliendo por puntos ciegos y siguen saliendo en pequeños grupos o de manera individual. Así que las caravanas es un fenómeno que ya estamos como que dando un paso a más. En cuanto a las cifras de hondureños que han fallecido en la ruta migratoria o en Estados Unidos, Conmigo revela que en 2018 fueron 52 compatriotas los repatriados, 90 en 2019, aumentando esta cifra durante la pandemia al reportar 97 en 2020 y 132 en 2021. En este 2022 se contabilizan 41 personas. Es importante mencionar que la presidenta Castro ha dispuesto el avión presidencial para este tipo de repatriaciones, acción que va acorde a la priorización de políticas migratorias en el actual gobierno, señala Wilson Paz, director de protección al migrante por parte de la Cancillería. Tenemos 10, 11 semanas asumiendo el control de la temática y pues tenemos claro cuál es la ruta de acción y la política que va a seguir el nuevo gobierno de la presidenta Castro en cuanto a este tema de los migrantes que son muy importantes para su agenda. Es oportuno resaltar que a partir del 23 de mayo quedará derogado el Título 42 en Estados Unidos, una herramienta con la que se estuvieron produciendo expulsiones masivas en la frontera entre Estados Unidos y México por razones sanitarias. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Eddie Romero. Ante lo declarado por el titular del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, de que actuales congresistas podrían enfrentarse a procesos de extradición luego de que el expresidente hondureño se enfrentara con la justicia norteamericana, el analista Raúl Pineda ha señalado que es necesaria una depuración en la clase política del Estado. Juan Orlando no inventó el narcotráfico, tampoco se va a parar porque él se haya ido o se lo hayan llevado del país. Y habrá que pensar que tenemos una clase política altamente contaminada. Melissa Elvir, como miembro de la sociedad civil, el depurar la clase política de la región hondureña ha sido una tarea pendiente durante muchos años por los diferentes partidos políticos que imperan en el país, señaló la también abogada.
No sería sorprendente en realidad que esto pase en estos 4 años y esperar a que salgan de esas funciones públicas para que puedan ser sometidos entonces a un proceso de extradición. O que suceda, por ejemplo, como el caso del hermano del expresidente de la República, ¿verdad? En las próximas horas, la Comisión Especial de Extradición estaría presentando un informe en donde se estaría revelando que hay 32 a 35 hondureños que estarían enfrentando la justicia de Estados Unidos, entre ellos diputados del Congreso Nacional. Pero la regulación del procedimiento era lo que estaba en el limbo, en virtud de estar con un auto acordado, que es una regulación interna del Poder Judicial, no puede estar sobre encima de la ley. Entonces, al final, este tipo de acciones vienen a garantizar el principio de legalidad, debido proceso, el estado de inocencia de la persona. Mientras sociólogos han considerado que la clase política del país está contaminada, penetrada por el crimen organizado y el narcotráfico, por lo que la sociedad hondureña tiene la tarea de depurar las élites que se han refugiado en los poderes del Estado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela. Un monto no menos de 62 millones de lempiras se ejecutaron a través del Fondo Social Departamental del Congreso Nacional entre el 2007 y 2018, sin que el Tribunal Superior de Cuentas haya sido capaz de fiscalizarlos, de acuerdo a una investigación presentada este día por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Lester Ramírez, miembro de esta institución, aduce que hubo muchas fallas durante este periodo. Hay una serie de fallas, no solamente es el Tribunal Superior de Cuentas, el Congreso Nacional. Imagínense que Auditoría Interna del Congreso también era responsable de revisar estos proyectos de las liquidaciones. Secretaría de Finanzas hacía los desembolsos y contra los desembolsos tenía que venir toda la documentación de soporte. Muchas ONGs no las presentaban y así se hacían los desembolsos. Juan Carlos Aguilar, asesor jurídico de la ASJ, asevera que estos fondos no se han utilizado con transparencia. Desde el Fondo Departamental se han erogado cerca de 2.340 millones de lempiras, fondos que no han sido utilizados mediante un mecanismo de transparencia, mediante un mecanismo de integridad y mucho menos mediante un mecanismo de rendición de cuentas. Y esto lo dicen los mismos informes del Tribunal Superior de Cuentas, que a la vez son contradictorios porque estas auditorías que realiza el Tribunal Superior de Cuentas a través de ese rango constitucional que, valga la redundancia, le otorga la Constitución, pues dicen que han existido situaciones anómalas. Por su parte, el sociólogo Armando Orellana es de la opinión que esto es parte de la corrupción que se vive en el país. Es un reflejo pues, de la cultura de la corrupción, ¿verdad? Realmente estos fondos, aun cuando exista de palabra, ¿verdad? Aunque en la práctica no existe realmente mecanismos verdaderos de fiscalización, ¿verdad? Y rendición de cuentas, es una fuente de enriquecimiento, es una fuente de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y de mantener las estructuras de poder, ¿verdad? Es importante resaltar que en total fueron revisados 38 informes de auditoría especial del Tribunal Superior de Cuentas y publicados en el portal institucional en 2019, contrastándolos con el marco legal aplicable en información de las comunidades beneficiarias. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Suyapa Vanegas. Luego del accidente ocurrido en una de las casetas del peaje a la altura del municipio de Santa Cruz de Yojoa, la Comisión Especial del Congreso Nacional se ha reunido en las últimas horas con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, con el fin de analizar y estudiar el contrato con la concesión encargada de generar el mantenimiento de la carretera CA5 Norte, según Silvia Ayala, presidenta de este grupo. Porque definitivamente tenemos que actuar responsablemente y la única manera de hacerlo es hacer una revisión exhaustiva de este contrato de concesionamiento, el cual lamentablemente no lo tenía el Estado, sino que tuvo que ser proveído por la propia concesionaria porque las autoridades anteriores no dejaron en ninguna de las instituciones involucradas el documento que se necesita para poder hacer la revisión. El diputado Bartolo Fuentes, como presidente de la Comisión de Transporte, manifiesta que se trabaja en la etapa de reubicación de las casetas del peaje. De igual manera, se buscan las causales para la eliminación de los contratos ya establecidos. Solo es reubicarla, no eliminarla. Y se pasaría a Caracol, donde originalmente estaba establecida según el contrato. Y otro es
la promesa, el compromiso de que desaparezcan los peajes en Honduras. Ya ese es otro asunto que lleva más tiempo, lleva más análisis y que los abogados del Estado tendrán que proceder. Por su parte, la congresista de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, es del criterio que las promesas de campaña se darán, por lo que se está buscando que el Estado no tenga ningún tipo de persecuciones. En el caso puntual de Santa Cruz han sido muy enfáticos que la prioridad es garantizar la vida de los y las hondureñas que transitan por este tramo. Según lo establecido en el contrato de la concesionaria vial de Honduras, los carros livianos realizan el pago de 22 lempiras, los de 2 ejes pagan 90 lempiras, los de 3 ejes cancelan 134 lempiras, los de 4 ejes pagan 181 lempiras, los de 5 ejes 224 y 269 lempiras, los carros de 6 ejes. De acuerdo a los congresistas, el contrato ha entrado en proceso de revisión con el fin de llegar a los actos irregulares que se presentan en el mismo, desde la ubicación de casetas de peaje, el cobro y lo demás establecido en el acuerdo entre el Estado y la concesionaria. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela. Ante la amenaza de la empresa térmica Lufusa dirigida hacia la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, diciendo que suspenderán parcialmente el suministro energético a partir de mayo por falta de dinero, el titular de la Secretaría de Energía, Eric Tejada, expresó en una conferencia de prensa que la estatal está abierta a negociar, pero no lo harán bajo coacciones de ningún tipo. Pero no vamos a negociar con la pistola en la cabeza. No nos vamos a sentar a renegociar contratos, lo cual es una promesa de campaña y de la presidenta Xiomara Castro, porque la mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate del ENE sin la renegociación de esos contratos. Eso es un hecho y eso es una verdad. Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, STENE, Miguel Aguilar, considera que estas acciones se prestan a un chantaje y a una estrategia de los generadores de energía. Bueno, oficialmente es la primera vez que una empresa dice yo voy a pagar mis plantas, que a nosotros nos parece esto un atentado contra la población. Nos parece un chantaje mayúsculo contra el pueblo hondureño. Si bien es cierto, hay una deuda que el gobierno debe de buscar los mecanismos cómo saldarla. Por su parte, el economista Martín Barahona recomienda que los recursos que se prestarán para atender a la coyuntura del precio de los derivados del petróleo por parte de las instituciones como el BCE se deberían de orientar para atender la crisis energética. Pienso yo que ese tipo de recursos en realidad tiene que orientarse más a atender las raíces del problema energético, específicamente en la generación de energía eléctrica. Tras dicha denuncia, la empresa térmica emitió un comunicado en el que indicó que la notificación enviada no era una amenaza, sino que solamente se estaba notificando que no contaban con los recursos financieros necesarios, pero que la información se malinterpretó. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con cámaras de Nelson Montes, les informó Daniel Díaz. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido este jueves que ningún Estado miembro de la Unión Europea se saltará las sanciones pese a los intentos del presidente ruso Vladimir Putin de recibir los pagos por suministro de gas en rublo. El régimen chino continúa aplicando restricciones en el marco de su estricta política COVID-0. Este jueves, la ciudad de Guangzhou, ubicada al sur del país, anunció la cancelación de todos los vuelos nacionales para los próximos 2 días tras detectarse 2 casos de coronavirus entre el personal del aeropuerto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó este jueves al Congreso estadounidense $33.000 millones en ayuda adicional a Ucrania, de los cuales más de $20.000 millones irán destinados a asistencia militar para respaldar la lucha de Kiev contra la invasión rusa. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien está refugiado en Bélgica y de quien Ecuador espera la extradición para que cumpla su sentencia por corrupción, está convencido de que la izquierda en el país andino solo podrá vencer en las urnas si él participa en las elecciones. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua informó este día que se registraron 175 ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en el país centroamericano durante el primer trimestre de 2022. En las noticias internacionales, para Notifides les informó Marco Calix.
Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.